y metiere mi mano en su costado, no creeré. Hasta ahí. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra en este día, Señor. Te pedimos que esta palabra sea de bendición, de edificación, Señor, de fortaleza, Señor. Levanta, Señor, a mis hermanos y mis hermanas, Señor. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de fe, Señor. Que no permitamos la incredulidad en ninguna de sus expresiones en nuestras vidas, Señor. Que podamos creer, aunque no veamos a veces, que podamos caminar por fe y no por vista, Señor. Bendice esta tarde, bendice tu palabra, bendice tu obra en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto, hermanos? ¿Y Él viene por quién viene el Señor? Por su iglesia. Amén. Decía un hermano, dice, no, la condición de la iglesia a veces, si viene el Señor, quién sabe cuántos se vayan a ir y cuántos se vayan a quedar, ¿verdad? Y entonces decía un hermano que su problema principal era con la iglesia, ¿verdad? Cuando iba a la iglesia, no, que los hermanos es su problema principal. Y ponen los ojos en las personas que son humanos, que son débiles, hermanos, pero tienen esa fe en Dios, ¿verdad? Entonces se dice, hermanos, que la iglesia de Dios, o sea, los que están sirviendo a Dios de corazón, no son muchos, porque dice la palabra, si el justo con dificultad se salva, ¿cuál va a ser el final de aquellos que desobedecen el evangelio? ¿Verdad? Pero dice ahí, hermanos, que la iglesia del Señor es perfecta, la iglesia de Dios es gloriosa, la iglesia de Dios es sin mancha, hermanos, sin arruga, la iglesia de Dios, hermanos, está en todo el mundo, hermano. Amén. Y por eso viene el Señor. Amén. Dice la palabra que Él va a agarrar el grano y lo va a poner en su granero, hermanos. Amén. Y la paja lo va a agarrar y lo va a echar al fuego donde el fuego nunca se va a apagar. Amén. Así que nosotros tenemos que buscar ser grano, ser, hermanos, trigo. Tenemos que ser, hermanos, lo mejor que podamos para nuestro Señor que nos llamó. Amén. Eso requiere que cada día, hermanos, nos estemos esforzando. Jesús dijo, esforzaos por entrar por la puerta, porque estrecha es la puerta. Muchos van a tratar, pero no van a poder. ¿Por qué, hermanos? Porque esto es, hermano, para aquellos que se entregan completamente al evangelio, que no dejan nada fuera de Cristo, hermano. Amén. Y uno dice, pero esto es imposible. No es imposible, porque para Dios no hay imposible. Y este día, hermano, vamos a hablar de una área donde nosotros batallamos todo el tiempo, que es la incredulidad. Amén. Incredulidad. Amén. Aquí da la historia, hermanos, que el Señor, hermanos, se apareció 5 veces a sus discípulos. Amén. Esta es una de las 5 veces. La primera fue, hermanos, cuando en el camino a Emaús. Amén. También a las mujeres cuando vieron que no estaba el cuerpo del Señor. También, hermanos, a Pedro. Y esta es una de esas 5 veces. Amén. Ahí que vemos que el Señor, la última vez, antes de esta vez, dice que se les apareció en medio de ellos, ahí en el 19, Juan 20, 19, hermanos. ¿Están ahí? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. ¿Por qué le dice 2 veces paz a vosotros? Porque los discípulos lo habían dejado, hermanos. Todos lo habían dejado. Amén. ¿Y cuántos discípulos quedaban, hermanos? 11. Amén. Eran 11, ¿verdad? Porque Judas se ahorcó, ¿verdad? Por la culpabilidad. Se ahorcó de un árbol. Amén. Y dice ahí que paz. ¿Por qué paz? El Señor está diciendo, no estoy enojado con ustedes. Yo les había dicho a ustedes que ustedes me iban a dejar.
Pedro le dijo, Señor, yo nunca te voy a dejar. Y el Señor le dijo, Pedro, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Amén. Y vemos que se cumplió, hermanos. Todos se lo dejaron, hermanos. Amén. Yo pienso que estaban pensando que el Señor los iba a regañar, que el Señor estaba enojado. Pero dice la palabra, Él les dijo, paz a vosotros. O sea, no tengo nada contra ustedes. Yo ya sabía que me ibas a dejar. Amén. Y dice en el 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Amén. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son, ¿qué? Retenidos. Ahí se dice, hermanos, que algunos teólogos dicen que antes de este momento los discípulos no tenían el Espíritu Santo en ellos todavía. Se dice que así como el Señor sopló, hermanos, en el Génesis cuando creó al hombre, y que cuando terminó al hombre del barro, hermanos, amén. ¿Cuántos saben que el Señor nos hizo del barro? Amén. Dice que cuando hizo el hombre, sopló en su nariz del hombre y entró el Espíritu que le dio vida al hombre. Amén. Y en esta vez se dice que el Señor Jesús le dijo, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibir el Espíritu Santo. Cuando lo dejaron, cuando lo abandonaron, no tenían el poder, no tenían la presencia del Espíritu Santo, necesitaban, hermanos, y con Jesucristo viene el Espíritu Santo en nuestros corazones, y todos tenemos una medida de fe, pero todos estamos sellados con el Espíritu Santo. Amén. Después, en el día de Pentecostés, vemos cómo fueron ellos llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Eso, hermano, lo tenemos que anhelar todo, porque esa promesa es para todos, hermano, para nosotros, para nuestros hijos, para todos los que vengan después. Es la promesa del bautismo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, esa es una bendición muy grande. Pero no estaba Tomás, hermanos, amén. Tomás el dídimo, Tomás el gemelo, amén, le decían. Y Tomás, hermano, le dijeron los discípulos, el Señor hemos visto en el 25, lo he visto. ¿Y cuál fue su respuesta, hermanos? Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Amén. ¿Cuántos han conocido gente así, hermanos? Amén. Que llegas un día y le dices, hermano, el domingo se convirtió una persona y el Señor lo sanó. Y esa persona que le platicas, luego en la cara, hermanos, se le nota, sí, cómo no, ¿verdad? ¿Sí? No, que va a venir un evangelista, que van a predicar, que Dios lo usa en sanidades y en el bautismo. Y por dentro dicen, no. Y es un corazón duro, hermanos, amén. Pero bueno, la incredulidad, ¿qué significa la incredulidad, hermanos? La palabra incredulidad, amén, vamos a ver qué dice aquí. Dice aquí tengo la definición de la incredulidad. La incredulidad es la dificultad, resistencia o rechazo de una persona para creer algo que se le dice o un hecho que se presenta. Vemos el ejemplo de Tomás, ¿verdad? Es la dificultad, resistencia o rechazo que tienen las personas para creer algo que se le dice. También la incredulidad es una postura permanente de desobediencia y desprecio activo hacia la gracia y los mandamientos divinos. Amén. ¿Cuántos han conocido gente incrédula? Pero algunos de ustedes, algunos de ustedes eran incrédulos. Yo cuando era ateo, según yo era ateo, ¿verdad? Pero lo decía yo creo de dientes para afuera. Me decían de la iglesia y puros hipócritas, no, que ven, Dios te va a sanar, que me va a sanar ni que nada, no. Era incrédulo, amén. Y todavía en la iglesia hay incredulidad, amén. Hay niveles de incredulidad. Entonces dijo ahí en el versículo 26, 8 días después de que Tomás dijo eso, hermanos, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz
a vosotros. Otra vez le dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Así, hermanos, que el Señor, hermanos, 2 veces, hermanos, con las puertas cerradas, hermanos, Juan hace hincapié, el que escribió el libro de San Juan, se hizo hincapié que Jesús resucitado podía atravesar paredes, hermanos, amén. Nosotros también vamos a tener un cuerpo resucitado, ¿sabían ustedes? Amén. Amén. Era un cuerpo, hermanos, amén, que no había distancias para él, hermanos. Bueno, dice ahí, hermanos, que cuando se presentó Jesús, 8 días después, cuando Tomás le dijo, no voy a creer a menos que yo lo toque, el Señor estaba ahí escuchándolo, imagínense, aunque no estaba ahí físicamente porque ya había salido. Cuando Tomás dijo eso, Jesús cuando se apareció 8 días después, le dijo, Tomás, a ver, pues ven, aquí está, ven. Amén. Me acuerdo, hermanos, allá en Zacatecas, hermano, cuando oramos por una hermana, bueno, ni oramos por ella, nos quedamos en su casa y en la noche, esa noche antes de que se despidiera ella, nos dice, hermanos, oren por mí porque tengo una muela picada, muy infectada y me duele muchísimo y está inflamada. Oren por mí para que el Señor me sane. Ya se los he platicado antes, amén. Y no sé quién le dijo, si yo, hermano Salvador, dijo, hermana, Dios la puede sanar, le puede dar una muela de oro. Y la hermana dijo, amén, hermano, amén, pero con una sinceridad, hermanos, amén, amén, hermano, yo creo. Al día siguiente hubo servicio y la hermana levantó la mano y dijo, hermano, yo quiero dar un testimonio, bien contenta. Pasó al frente, hermano, y dijo, hermanos, ayer pasó esto, y los hermanos dijeron que Dios me puede poner una muela de oro, hermanos, y dije, amén. Me acosté, hermanos, y en la mañana me levanto, no tengo dolor, y no tengo dolor, me fijo en el espejo, y es una muela de oro, me dice. Y ella, como sabe cómo hay incrédulos en la iglesia, aquí no hay, pero allá en México sí, amén. Y el que no cree, hermano, pase, mire, y abrió la boca delante de todos. Pasen, vengan para que vean que que es cierto, ¿verdad? Y claro, los super espirituales no van a pasar, para que todos sepan que son los incrédulos, ¿verdad? Y nadie pasó, pero la hermana decía así, miren, amén. Así que yo creo que Dios puede hacerlo. ¿Cuántos creen aquí que Dios lo puede hacer? Amén. Sí, hermanos. ¿Y por qué a mí no me lo hace? Pues por incrédulo. Ay, no, Señor, no, tampoco, amén. Porque no se lo has pedido, pídeselo, amén. Pide y se te dará. Busca y hallarás, toca y se te abrirá. Amén. Entonces ahí vemos, hermano, que el Señor le dijo algo muy importante. Le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. Amén. Así nosotros tenemos que ser, hermanos, tenemos que ser creyentes, no ser incrédulos. Amén. Aquí vamos a leer unos versículos, hermanos. Dice ahí bueno, pero vamos a hablar de la incredulidad, amén. En 2 Corintios 3:14. Segunda de Corintios 3:14. Habla de los israelitas, amén, de cuando ellos fueron incrédulos. Bueno, desde el 9 dice, porque según de Corintios dije 3:14, pero vamos a leer desde el 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha
franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en aquello, en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Hay un velo, hermanos, amén. Hay un velo que, aunque leen la ley, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, aún así no pueden entender, amén. Pero ese velo se va a quitar por Cristo. En el 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Dónde está el velo, hermanos? En el corazón. En el corazón. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Ese velo lo teníamos también nosotros, hermano. Amén. Era un velo que no nos dejaba ver las cosas de Dios. Amén. ¿Por qué? Por incredulidad, por falta de fe. Amén. Todavía los israelitas tienen ese velo porque todavía no creen que Jesús ya vino. Amén. Y ellos, cuando vino el Evangelio, rechazaron el Evangelio. Amén. Y todavía no lo reciben. Ahora vamos a 2 Corintios, 2 Corintios 4. El próximo capítulo. Dice el versículo 3: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que ahora está hablando del Antiguo Testamento, ahora está hablando de, en este momento, hermanos, que si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, porque el Dios de este siglo, hermanos, cegó el entendimiento de los incrédulos. Por eso la gente, cuando le hablas de que Dios te ama y que tiene un plan para tu vida, la gente, sí, cómo no, le entra por un oído, le sale por el otro. Amén. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo, por eso estamos en una guerra espiritual. Amén. Porque estamos peleando contra gobernadores, contra ¿qué más? Principados, potestades, huestes de maldad. O sea, huestes es ejército. Una hueste es un ejército. Huestes de maldad. Ejército. Amén. Y nosotros, hermanos, estamos peleando, orando para que el Señor quite el velo de esas personas y puedan ver la gloria del Evangelio de Jesucristo, para que Dios abra sus corazones. Amén. Alguien oró por ti para que estuvieras aquí en este lugar, hermano. Alguien pagó el precio para que tú recibieras la palabra y estás sentado ahí porque alguien lo hizo por ti. Ahora nos toca a nosotros hacer lo mismo por aquellos que están cegados, los incrédulos. Dice la palabra, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Así, hermanos, que la gente, hermanos, que tú le has estado predicando, que tú le has estado insistiendo, los has invitado, no vienen, hermanos, porque su incredulidad de ellos ha hecho que Satanás les cegue, o sea, les ponga una venda, un velo, les cierre el entendimiento, hermanos. Amén. Pero cuando se conviertan, hermanos, al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Nosotros
Ya no tenemos ese velo si hemos recibido a Cristo, hermanos. Amén. Ya no tenemos ese velo, hermanos. Por eso Jesús dijo, el que tenga ojos para ver, que vea, que tenga oídos para oír, que oiga. Amén. Porque nosotros podemos, hermanos, pero también es una lucha contra el demonio de incredulidad. Amén. Y luego dice aquí, hermanos, en la Segunda de Reyes 6:15, habla sobre Eliseo, hermanos. Habla de la historia de Eliseo, hermanos, que un rey, hermanos, el rey de Siria, cada que planeaba algo para atacar, hermanos, a Israel, dice la palabra que Dios le revelaba a Eliseo lo que iba a hacer el rey. Y él le decía, hermanos, a los israelitas cómo iba a pasar, y nunca le podían ganar a los israelitas porque Dios les mostraba por medio del profeta Eliseo todos los planes que tenían contra Israel. Amén. Así lo mismo con nosotros. Amén. El diablo siempre está planeando destruirnos, hermanos, pero el Señor siempre nos cuida, hermanos, y a veces nos avisa. Amén. Por eso a veces las predicaciones, hermanos, a veces por una predicación el Señor, el Espíritu Santo te habla a ti algo y a otro le habla algo, pero el Señor siempre nos guarda de poner nuestro pie, ¿cómo dice? Que nos guarda nuestro pie de todo tropiezo. Amén. Dice en el 2 de Reyes 6:15, hermanos, se levantó de mañana y mandaron un ejército para capturar a Eliseo, hermanos. Fíjense, un ejército para apresar a un solo hombre, porque era un hombre de Dios. Usted es una mujer de Dios. Usted es un hombre de Dios. Amén. El diablo le tiene miedo a usted y por eso quiere detenerlo a usted de que reciba todo lo que Dios tiene para su vida. Amén. Se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. Dos personas, hermano, uno que no podía ver y uno que tenía los ojos abiertos, que podía ver todo. Nosotros como cristianos, hermanos, tenemos los ojos abiertos. Amén. ¿Cómo el Señor nos abrió los ojos? Él, por la palabra, Él nos da instrucción. Por la palabra, Él nos revela sus pensamientos, Él nos revela su voluntad. La palabra es la que nos guía en todo momento en lugares seguros. Amén. Pero a veces es la palabra que no tocamos toda la semana, o a veces por meses, nomás la tocamos los domingos cuando venimos aquí. Amén. Pero dice la Biblia que Eliseo le dijo: Señor, abre sus ojos. O sea, Eliseo ya podía ver. Eliseo ya podía ver todo. Pero había uno, hermano, que estaba con el miedo. ¡Ay, ya me dio un dolorcito aquí! Va a ser un cáncer y me voy a morir. ¡Ay! No tengo para pagar la renta. Ya estuvo que perdí la casa, el apartamento. ¡Ay! Anda como gallinas sin cabeza, hermanos. ¡Ay! Y siempre, hermano, ¿a dónde vamos? A los que ya son más viejos que nosotros, más maduros. Hermano, ore por mí, ore por mí. Y los hermanos como Eliseo le dicen: no te preocupes, mira, así, así. ¡Ay! Amén, gracias. Amén. Pero el Señor nos ha llamado a todos, hermanos, a ser personas, hermanos, que conocen la mente del Señor, porque la mente del Señor es el Espíritu de Dios. Y Él nos enseña, Él nos revela las cosas que son de Dios, las cosas del Espíritu de Dios. Y dice aquí, hermanos, vamos a leer ahí en Jesús dijo, yo lo voy a leer en Mateo 18, 1-5. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos?
Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre un niño como este, a mí me recibe. Hermano, nunca es uno demasiado viejo en el Señor que uno pierda esa inocencia, hermanos, de ser como un niño en las cosas de Dios. Amén. Yo he conocido personas que tienen 40, 50 años en el Señor, muchos años de ministerio, y cuando tú te acercas a ellos, hermano, porque en el púlpito hasta te intimidan por la autoridad, por la seriedad, por la unción, pero cuando te acercas a ellos, hermanos, son como niños, inocentes, juegan, amén, aman la gente, amén, te encariñas con ellos, así era el hermano Escoto, hermano Escoto, a los niños, a los jóvenes, a cualquier edad el hermano se los ganaba, porque él tenía esa inocencia, amén, esa pureza. Dice la palabra: bienaventurados los de ¿qué? Los de limpio corazón. El hermano y el hermano Salvador también, cuando tú te acercas a él por lejos, ay, el hermano que no me mire, que no se me acerque porque es un siervo de Dios, pero cuando platicas, te sientas a tomar un café, hermano, es la inocencia, hermanos, amén. Eso nunca debemos de perder. Un niño, cuando el papá le dice: a ver, échate un brinco, el niño se echa el brinco, hermano, porque cree que su papá lo va a sostener, amén. Entonces, así tenemos que ser nosotros con las cosas de Dios, no ser maliciosos, no ser, ¿cómo se dice? Dudar, porque eso es incredulidad, amén. Dice que el que se humilla como uno de estos niños, ¿verdad? Ese es el mayor en el reino de los cielos. Amén. Así que por eso yo le tiro muchas pedradas a los que miro yo que caminan con una biblisota y que hasta caminan jorobados de tan humildes que son, pero ahí andan golpeando, maltratando a la gente, hermanos. No, hermano, esa gente no. Ojalá el Señor los tumbe de ese caballo, amén. Bueno, ya. Que el Señor los bendiga también, amén. Pero hermanos, y si un día yo llego a ser así, recuérdeme esta predicación, hermano. ¿Qué pasó, hermano? Y yo voy a recibir y lo... ¿Mande? Se la vamos a enviar. Sí, apúntemela ahí y no hay problema. Amén. Sí, porque dice la palabra que, pues, el que es humilde, uno le puede bailar un zapateado en la cabeza y no te va a contraatacar, ni te va a tirar para atrás lo que tú le dices. El que es humilde, gracias, hermano, gracias, voy a orar. Y si está mal lo que te están diciendo, si está mal, también, gracias, voy a orar. Y si el Señor me lo dice, entonces sí, hermano, pero gracias. Amén. Hay que ser humildes como el Señor Jesucristo, amén. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, amén. Así, hermanos, que la incredulidad, hermanos, se mueve mucho. Miren aquí lo que dice en Hebreos 3:7, hermanos. Gracias, Señor. ¿Qué dijo? No seas incrédulo, sino creyente, amén. En el 3, hermanos, habla del pueblo de Dios, igual, ¿verdad? Dice en el 7, dice, por lo cual, 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté. A causa contra esa generación les dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirar, hermanos,
que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. Así, hermanos, que los israelitas endurecieron su corazón contra Dios. Amén. Provocaron a Dios. Estaban a punto de entrar a la tierra prometida, hermanos. Amén. Y decidieron no creer. Eso es incredulidad. Decidir no creer. Amén. Por eso en la palabra y en las iglesias están los que creen y los que no creen. Amén. Ahora, no, pero yo ya soy cristiano. Pero pues ellos eran el pueblo de Dios. Como quien dice, eran como el equivalente del pueblo de Dios ahorita. Pero ellos, dice la palabra, me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras 40 años. Imagínense esa generación cuando se abrió el mar rojo, la nube la nube durante el día y la columna de fuego durante el día, y cuando durante la noche, y se abrió la tierra y se tragó imagínense un terremoto como en Venezuela, que se abre la tierra y se los traga. Yo creo que se cierra pero no por eso allá, pero un equivalente de un terremoto. Y el Señor, hermanos, las serpientes, hermanos, que andaban ahí mordiendo a todos los que murmuraban. Ojalá no haya aquí murmuradores, hermanos, amén. Aquí no haya murmuradores, amén. Los comentarios cristianos, amén. Las peticiones de oración que no son peticiones, son chismes. Ay, bueno, eso es otra cosa. Me dijeron que no dijera nada, pero como amo tanto a Dios, te voy a decir lo que me dijo aquel hermano. Amén. Eso ya no es petición de oración, es chisme. Amén. Y dice ahí, hermanos, que por murmurar el Señor les mandó serpientes de fuego, hermanos, y picaron a todos. Y dice la palabra que cuando estaban mordiéndolos, el Señor le dijo a Moisés: levanta una cruz de qué, una serpiente de cobre. ¿Un qué? Serpiente de bronce. Una serpiente de bronce, y todos los que vean la serpiente van a quedar sanos. Amén. Y dice la palabra que los que vieron eso, hermanos, quedaron sanos. Amén. Y los incrédulos se murieron. Porque yo creo que algunos decían: sí, ¿cómo no? Con solo ver, qué mentira. Y no vieron y se murieron. Bueno, por incrédulos. Amén. Entonces vemos, hermanos, que aquí vieron la gloria de Dios, las obras 40 años, y a pesar de todo eso, no creyeron. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Entonces, hermanos, ellos tenían un corazón malo de incredulidad. Amén. Y vamos a leer también ahí en el 3:16. Dice: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Amén. Sí, hermanos, cuando el Señor dice: si oyeres hoy su voz, o sea, si Dios te dice algo y tú decides no creer, eso se llama incredulidad. Amén. Si el Señor te dice, hermanos, si el Señor te dice, no te dice hermano, te dice hijo. Amén. Hijo, hoy te voy a sanar, y te manda un predicador, y tú dices: no, mejor no paso. Por eso son las llamadas al altar. Amén. Porque la fe es activa, la fe se mueve, la fe no está sentada, la fe no está esperando que le lleguen las cosas, la fe está levantada buscando la bendición. La fe se mueve, la fe pide y sigue pidiendo, sigue insistiendo. La fe es algo activo, hermano, que uno está constantemente, hermano, creciendo en la fe,
practicando la fe, creciendo en la fe y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La fe, hermano, es la que nos da la vida espiritual. Gloria a Dios. Y cuando empezamos con nuestras cosas de incredulidad, le echamos agua al Espíritu Santo y lo apagamos en nuestras vidas. Amén. Y es difícil, hermanos, a veces levantarse de esa incredulidad, porque es cuando hay incredulidad, el diablo te pone demonios para mantenerte en incredulidad. Amén. Y aquí dice, hermanos, aquí vamos a leer ahora. Amén. Así que aquí no hay incrédulos, aquí hay pura gente de fe. Amén. No seas incrédulo, pero sé creyente. Amén. ¿Qué es ser un creyente, hermanos? Una persona que cree. Amén. Dice, a quien amáis, dice, vamos a leer ahí Primera de Pedro, hermanos. Capítulo 1, versículos 7 al 9. Se está perdiendo una bendición algunos de ustedes, hermanos. Amén. ¿Saben qué bendición se está perdiendo? No darle un vaso de agua a un hijo de Dios. Dice la palabra, el que le dé un vaso de agua a uno de mis pequeños, a mí me lo están dando. Imagínense qué bendición. No, perdón, no, era para todos no pedrada, amén. La bendición era para todos, pero tú la agarraste. Amén. 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 Ya están ahí en Primera de Pedro 1, del 7 al 9. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermano, qué hermosura, hermanos. No lo vemos, a veces no lo vemos, pero aún así, hermanos, estamos creyendo, lo amamos sin haberle visto. Aunque ahorita no lo veas en tus problemas, en tus necesidades, en tus tribulaciones, aún así te gozas, porque el gozo del Señor es tu fortaleza y es un gozo inefable y glorioso. Hermanos, nosotros, dice, bienaventurados, dice, no seas incrédulo, sino creyente. Amén. Y luego dice en el 20, dice en el 28, entonces Tomás respondió, le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Entonces nosotros, hermanos, creemos en Dios. ¿Pero por qué creemos en Dios? Porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír. ¿Y qué estamos predicando el día de hoy? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que leemos cuando abrimos la Biblia? La palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios, hermanos, nos da fe. Amén. Entonces la palabra y el Espíritu de Dios es la que nos mantienen fuertes, hermanos. Y a pesar de las cosas que pasan, que vienen contra nosotros, hermanos, nuestra fe, hermanos, es probada, hermanos. Y dice la palabra que aunque se prueba con fuego, va a ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nosotros estamos siendo probados, dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Mire un versículo aquí en Hebreos 1, hermanos. Amén. En Hebreos 1 da un versículo muy importante, hermanos. Mire, la palabra dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero
de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Entonces, ¿quién hizo el universo? Dios. Amén. En el principio, hermanos, ¿qué dice? El espíritu, la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Hermano, nuestra fe viene por la palabra, y la palabra de Dios es la que da sentido a nuestra vida espiritual. La palabra de Dios, hermano, nos alimenta, nos fortalece, hermanos, amén. Cuando estamos alimentando nuestro espíritu con la palabra de Dios, hermano, no le estamos dando tiempo al diablo, a la carne, al mundo, hermanos, para que nos meta cizaña y nos haga tropezar. Tenemos que tener la nariz metida en la palabra de Dios todos los días, amén. Entonces, no hace sentido, hermanos. Nada de la palabra hace sentido si no es por nuestra fe, amén. En Hebreos 11 habla sobre los hombres de fe, amén, y las mujeres, amén, que pasaron por tantas pruebas, hermanos, porque ellos tenían su mirada, hermanos, en la ciudad, hermanos, celestial, tenían su mirada en la meta, amén. Y dice la Biblia, hermanos, que ellos, cuando algunos de ellos rechazaron, hermanos, la oferta del Señor de librarlos de esa prueba, amén, porque ellos, hermanos, pusieron sus ojos, hermanos, en la vida eterna, hermanos, amén. Pablo le dijo a Timoteo, echa mano de la vida eterna, amén. Hay gente que está en su cama de muerte y el Señor les pregunta, ¿quieres que te sane y te levante o te quieres ir conmigo? ¿Qué le diría usted, Señor? Llévame contigo, Señor. ¿Por qué, hermano? Porque nuestra fe es la que es el fin de todo esto, hermanos, es la salvación de nuestra alma. El fin de todo esto es que nos vayamos al cielo. A veces se nos olvida. Por eso muchas iglesias ya no predican Cristo viene, la vida eterna. Están enfocados en vive ahorita, que Dios te bendiga con dinero, con un trabajo, con salud, que Dios te bendiga. Y la gente, hermano, ahí anda, oh sí, yo ando en él. Pero cuando le dices tienes que dejar todo por Cristo, me voy a otra iglesia mejor, aquí está muy feo. Aquí no me gusta cómo predican. Y vas a otra iglesia y también el Señor te dice, entrégate, tengo un llamado, tengo un ministerio, pero tienes que pagar un precio, tienes que ser rechazado, tienes que va a haber oposición en tu propia familia, en tu propia casa, te van a correr del trabajo, pero yo voy a estar contigo. Se salen, no, mejor voy a otra iglesia. Porque el Señor siempre te va a traer, hermano. Dice la Biblia, porque la palabra que predicamos está en nuestro corazón y en nuestra boca. El Señor te trae la palabra a tu corazón y a tu boca para que tengas la decisión, ¿quiero o no quiero? Amén. Me acuerdo del hermano, creo el pastor Escoto, platicaba sobre eso, hermanos, de que un día una hermana, una ancianita le dijo, hermano, ore por mi esposo, creo que se había muerto su esposo. Y llegó el hermano Escoto y el hombre ya estaba como, su piel como de cartón ya, hermanos, ya estaba amarillo, ya estaba bien muerto, hermanos. Estaba bien muerto, ¿no? Ojalá no haya ofendido a nadie en el video ni aquí, hermanos, amén. Tanto Dios. Estaba bien muerto, amén. Y ya estaba, y la viejita, ore por mi esposo, ore. Y el hermano Escoto oró, Señor, mira, se puso de rodillas, mira, esta ancianita necesita a su esposo, Señor, levántalo, Señor, resucítalo. Y el Señor lo oyó y empezó el hombre creo que a toser y se despertó llorando. Decía, yo creo que así lo platicaba el hermano Escoto. Sí, y el hombre llorando. Y la viejita bien contenta, porque estaba su esposo. Y él llorando, ¿por qué? ¿Por qué oraron por mí? Yo ya estaba delante del Señor Jesucristo, ya estaba con Él. ¿Para qué oraron por mí? ¿Por qué, hermano? Porque es muchísimo mejor estar con el Señor, hermano. Aquí mucho batallar, esta carne, hermano, cómo se revela.
Como, hermano, a veces venimos arrastrando los pies a veces por tantas cosas que traemos, hermano, pero que no se nos olvide que todo eso tiene recompensa, hermano. Si somos fieles hasta la muerte, Él nos va a dar la corona de vida. Bienaventurados los que no vieron, pero aún así creyeron y se mantienen de pie delante del Señor, porque ellos verán la gloria de Dios. Verán la gloria de Dios. Bienaventurados. Algunos dicen que bienaventurados es 3 veces bendito, hermano. Si un día se siente desanimado, que está batallando, lea Hebreos 11, hermano, sobre la fe, pues es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por medio de ella alcanzaron buen testimonio, hermano, los que estuvieron antes que nosotros. Y vea, hermano, que algunos los aserraron, algunos se dice que Tomás, hermano, cuando el Señor se le apareció, dice la palabra, que él cuando después de la resurrección y después del bautismo del Espíritu Santo, fue hasta la India. Ahí andaba en la India el apóstol Tomás. Y se dice, hermanos, se dice que por andar predicando llegó a la India y luego le siguió, hermanos, más para allá, y que un día lo mataron, hermano. De una lanza, dice que lo mataron, dice la historia. Y hay iglesias allá que él plantó, hermanos, que todavía se dice que fueron fundadas por el apóstol Tomás. No importa cómo empiezas, es cómo terminas, hermano. Puedes empezar muy bien y luego flaquear y luego caer. Pero, hermano, dice la palabra, el justo, hermanos, vivirá por fe. Es una vida de fe. Todos los días, fe. Me falta fe. Agarro fe, la palabra, la oración, el ayuno, la intercesión. Hermano, dice la Biblia que poderoso es Dios para guardarnos sin mancha y sin caída y presentarnos irreprensibles hasta el día de su venida. Dios es poderoso, hermano, para los que quieren, para los que creen, pero que no haya en nosotros, que no se haya en nosotros corazón duro de incredulidad, hermano. Echa fuera toda incredulidad. Lo que dice la palabra, lo que el Espíritu Santo confirma en nuestros corazones, se va a hacer. ¿Qué estamos confiando todos? Que nuestra familia se salve, que nuestros hijos se conviertan, que Dios sane a nuestros hijos. Amén. Que Dios traiga almas que llenen esta iglesia, hermano. Y si usted está mirando alrededor y ve unos poquitos y ya piensa, no, esto se va a acabar, esto no. Hermano, Dios puede llenar esta iglesia y hacer una iglesia de miles. Porque es el mismo Espíritu Santo que está aquí, que el que está en las iglesias de 15,000, 20,000 personas. Es el mismo Espíritu de Dios, pero Él hace como Él quiere. Acuérdense de la viuda que estaba todos los días pidiéndole al juez que le hiciera justicia, y el juez se cansó. Y dijo, esta viuda me cansó, no le tengo temor ni a Dios ni al hombre, pero esta viuda me cansó, le voy a hacer justicia. Y Jesús le dijo, miren lo que ese juez injusto, ese juez que no tenía temor de Dios, lo que dijo, cuánto más vuestro Padre le va a contestar, le va a dar el Espíritu Santo a los que se lo piden. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, hallará fe en ti, hermano. No, hermano, sacúdete toda esa incredulidad, toda esa duda, sacúdete, hermano, con la palabra, la oración, el ayuno, hermano, para que no entre en ti desánimo, ni de incredulidad, ni una doble mente, ni un doble ánimo, hermano. Esfuérzate y sé valiente, dice el Señor. Esfuérzate y sé valiente, dice el Señor. ¿Por qué, hermano? Porque pronto, quizás esta misma noche, ay, si por dentro de ti empezó, ay no, como cuando yo le decía al Señor, cuando me decían, ya Cristo viene, yo por dentro, espérate, Señor, que me case, déjame caso, Señor, primero antes de que vengas. Amén. Oh Señor, espérame, todavía no estoy listo, espérame, dame una semanita, Señor. No, hermano. Si viene el Señor en esta noche, como dijo el hombre ese rico, alma mía, tienes muchas cosas,
y ya no cabían las cosas en sus bodegas. Digo, voy a tumbar estas bodegas, voy a hacer nuevas y voy a decir, alma mía, ten contentamiento. Y dice el Señor, necio, esta noche vienen por tu alma. Amén. Esta noche vienen por tu alma. Y todo lo que has hecho, ¿para qué lo hiciste? Póngase de pie, hermano. Su nombre, aleluya. No seas incrédulo, sino creyente. Tus hijos van a ser salvos. Amén. Como esta hermana, Dios le puede poner una muela de oro. Y dijo la hermana, amén, hermano. Así, amén. Y al día siguiente amaneció con la... Hermano, el otro día yo estaba luchando, hermano, era algo del trabajo, me llegó una cita de 8 horas, y yo andaba diciendo, ay, pero si no se presenta, y luego todo negativo, ¿qué tal si me la quitan antes del día? Entonces el Señor me reveló que a veces nosotros hacemos las cosas de Dios tan complicadas, amén. Pensamos que tenemos que... Para una bendición tenemos que ayunar 40 días para para ganarnos una bendición, una contestación que tenemos. Yo me acuerdo cuando el Señor me dio el Espíritu Santo, hermanos, por una semana dije, Señor, mi pastor me decía, Ildefonso, apenas te convertiste y nunca faltas a la iglesia, eres el primero en todo. Si así estás ahorita, imagínate cuando te llene el Espíritu Santo, me decía el pastor Domínguez. Y yo decía, yo quiero eso. Y me lo decía varias veces. Y dije, y por una semana dije, voy a hacer cosas para que Dios me llene con su Espíritu Santo. A mi tío le compré una Biblia de esas con letra grande. Mi tío Ricardo estaba viviendo aquí. A una hermana que vivía lejos de la iglesia, yo le di raite hasta allá, la hermana. Pero yo siempre decía, Señor, esto lo hago para que tú me llenes con el Espíritu Santo. Amén. Y eso lo hice, hermanos. Y llegó el domingo y la predicación era sobre el bautismo del Espíritu Santo. Esta noche van a recibir el Espíritu Santo. Y dije, ay, Señor, valió la pena. Pero hermano, no tienes que hacer nada. Solo cree. Solo cree. Y el ayuno, la oración, la palabra es para alimentar tu fe. Porque eso es lo que a veces la carne... Entonces sí, un ayuno para que la carne, pero el espíritu siempre, dice la palabra, está dispuesto. La carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Velad y orar para que no entres en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Hermano, si tú tienes a Cristo, tú tienes todas las cosas de Dios. Para ti son tuyas. Amén. ¿Cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? La salvación, nuestros hijos, los dones, el llamado, el bautismo del Espíritu Santo. Todo ya es tuyo, hermano. Pero tienes que creer y no permitir que entre la incredulidad a tu corazón. Amén, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, danos el pan nuestro, danos hoy el pan nuestro de este día, Señor. Aliméntanos, Señor, aliméntanos, danos de comer, Señor. Quita de nosotros toda oposición que se levanta dentro de nosotros, toda incredulidad, todo espíritu de incredulidad, Señor. Señor, solamente creemos en este momento y en el nombre de Jesús echamos fuera de nosotros, Señor, toda, Señor, falta de fe, toda duda, toda incredulidad, y en el nombre de Jesús, Señor, nos sometemos a tu palabra, Señor, y creemos, Señor, que estamos bienaventurados, estamos bendecidos 3 veces. Porque no hemos visto, Señor, pero creemos que ya lo tenemos por fe. En el nombre de Jesús, Señor, todo espíritu de incredulidad, todo espíritu incrédulo en este lugar y en los que están viendo por Facebook, Señor, todo espíritu de incredulidad, Señor, se quita, se sale fuera de nuestras vidas.
Todos esos velos, Señor, que ha puesto el enemigo, Señor, que no nos deja ver claramente, Señor. Señor, por el Espíritu Santo, Señor, sea arrancado y quitado de nuestros ojos, Señor. Porque ese velo ha venido por incredulidad. En el nombre de Jesús, Señor. Donde está tu Espíritu Santo, allá hay libertad, Señor. Para creer, para caminar con fe, para caminar en tus promesas, para alcanzar tus bendiciones. En el nombre de Jesús, Señor. Aleluya. Haznos, Señor, hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres, Señor. Que no, Señor, te vamos a dar la espalda, pero que vamos a alcanzar y vamos a ver todas esas promesas en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, gracias, Señor. Porque, Señor, yo veo, Señor, que estás liberando a tu pueblo, a tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, abre nuestros ojos para que podamos ver que son más los que están con nosotros que los que están con nosotros, que lo que ven nuestros ojos, que lo que piensa nuestra mente, que lo que nos pasa alrededor no dirija nuestra vida, sino tu palabra y tu Espíritu Santo sean los que nos dicen lo que tú quieres hacer en todo momento, Señor. Señor, danos amor por tu palabra, danos amor, Padre, por la oración. Danos amor, Señor, por tu iglesia, Señor, por nuestros hermanos que nos rodean. Danos, Señor, porque nos hace falta, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Y el Señor te da esta promesa. Dice la palabra, el Señor le dijo a Josué, todo lo que tu pie, lo que pisare la planta de tu pie, dice el Señor. Todo lo que pisare la planta de vuestro pie, ya te lo he dado, dice el Señor. Pon tu pie, dice el Señor. Y yo ya te lo di. Dice el Señor, no te lo voy a dar. Ya es tuyo. Pero tienes que reclamarlo. Tienes que poner tu pie y decir, esto me lo dio Dios, ya es mío, y aquí se va a hacer la voluntad de Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Démosle gracias al Señor unos momentos, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Ni un solo día, Señor, nos dejas sin tu presencia. Porque no se dormirá el que guarda a Israel. Aleluya. Aleluya. Porque nunca te duermes, Señor. Gracias, Señor. Siga orando, hermano. Siga orando. Le voy a leer este versículo, hermano. Siga orando. Dale gracias al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. No dejes que el enemigo te diga lo que es tuyo, dice el Señor. No dejes que nada ni nadie se ponga en mi lugar en tu vida. En el nombre de Jesús. Pelea. Pelea, pelea con las armas que te he dado. Pelea con las armas que te he dado. No pelees con las armaduras de otras personas. Pelea con la armadura que yo te he dado a ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Como dijo David cuando Saúl le puso su armadura, dijo David, no, esto no me sirve a mí. A mí me sirve, aleluya, solamente esta onda y esta vara. Y con eso el Señor tumbó un gigante, aleluya. Dice la palabra, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha.
El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Un aplauso al Señor, hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.